Hola, 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 ¿cómo están? Estamos aquí una vez más para las entretenidas clases del profesor. Taratán, unidad 2, proceso de exploración y conquista de América y Chile. Ya, vamos a ver hoy día qué pasa con España y Europa después de la conquista de América. El objetivo es reconocer las consecuencias positivas y negativas de la conquista para los españoles. Nos vamos a entrar en los españoles, ¿ya? La próxima clase va a ser para los indígenas de América, ¿ya? Vamos viendo entonces. ¿Qué efectos tuvo la conquista para España y América? ¿Por qué estas moneditas? Porque finalmente lo que buscaban, lo que buscaban los españoles en América es riqueza, ¿ya? Entonces esta riqueza se va a ver reflejada en un espejo. No, mentira. Se va reflejada en la búsqueda y en la extracción de oro y plata en el territorio americano. Además, como había lugares que no había esta riqueza, explotaron los recursos naturales como también se aprovecharon de la mano de obra indígena. Aquí nos detenemos porque en cuanto a la mano de obra indígena, el trabajo era trabajo forzado, ¿ya? Trabajo forzado, es decir, esclavitud. Algo muy terrible. ¿Ya? Entonces aquí tenemos estas imágenes donde se ve al español aquí, se fijan con una fusta, porque el que nacía acá se hacía se hacía de huascazo en la espalda nomás, pues, así que estaban todos obligados a trabajar. El que no trabajaba le pegaban, muchas veces podíais perder la vida. ¿Ya? Entonces, efectos de la conquista en América, de América en España y Europa, en lo político, nuevos, nuevos territorios que van, nuevos territorios donde los dueños van a ser los españoles, en el caso de América hispana, y en el caso de Brasil, los por chan chan chan, los portugueses, ¿ya? En lo económico, España se vuelve una monarquía sumamente rica debido a la gran cantidad de oro y plata que sacaron de América, ¿ya? Y además por la explotación de los recursos naturales que habían en el nuevo continente, ¿ya? En lo social van a tomar importancia los conquistadores, van a tomar importancia social los conquistadores, ¿ya? Esto qué quiere decir que van a tener cargos como gobernador, van a ser gobernadores, virrey, etcétera. ¿Ya? Entonces, en lo social va a haber va a haber gente que va a ascender socialmente, es decir, va a subir, va a tener más importancia social que la que tenía antes. ¿Eh? Recuérdense que si lo conectamos con la clase anterior, tiene que ver con esta búsqueda de la fama y reconocimiento social. Entonces, aquí se ve plasmado cuando ya América es de España, la gente que vino para acá tuvo un gran peso político, sobre todo en América, ¿ya? Y el reconocimiento en Europa también. Y cultural, el choque con nuevos
elementos culturales de índole indígena, ¿ya? Y aquí podemos hablar de rituales, comida, costumbres, etcétera. ¿Ya? Entonces esos son más o menos los aspectos que vamos a ir analizando. Por ejemplo, los efectos o consecuencias políticas, ¿ya? España y Portugal se convierten en metrópolis. ¿Qué quiere decir esto? Que son las ciudades, son las capitales de donde se gobierna el continente americano. Si usted se pregunta en qué región vive usted, usted vive en la región metropolitana, ¿cierto? Y si se llama metropolitana por metrópolis, ¿ya? Esto tiene que ver que aquí, en Santiago, vive el presidente, nuestro amigo, ¿ya? Se convirtieron en metrópolis o primeros imperios coloniales. Cuando hablamos de imperios coloniales, estamos hablando de sus nuevos territorios conquistados, ¿ya? Y eso tiene que ver con América. Y a su vez van a ejercer el dominio. Oh, qué feo lo que hice. Ahí sí. Y a su vez van a tener dominio de los territorios conquistados. Es decir, que en los territorios conquistados, España y Portugal van a mandar y van a crear leyes para gobernar esos territorios, por lo cual también van a crearse instituciones nuevas para manejar América desde España. Bien, las consecuencias económicas, vamos viendo, se potencia la actividad comercial, introduciendo productos americanos. Lo más esencial, lo que más les importaba a ellos, el oro y la plata. En cuanto a lo agrícola, ¿ya? Las papas, el maíz y el cacao. Acuérdense que del cacao se hace el cocholate. Para la que no entendió, chocolate, ¿ya? Y todo esto se da dentro del contexto económico del mercantilismo, ¿ya? ¿Qué es el mercantilismo? Ya lo habíamos visto, la acumulación de metales preciosos. Y también se va a dar lo que es el monopolio comercial de España y América. Entonces aquí, en un pedacito de por acá, les voy a poner monopolio comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que España establece obligaciones hacia América, donde solo pueden comprar y vender productos hacia España. Ah, chanfle. Y se establece, hoy se me fue la idea, se me cambió la diapositiva. Y se establecen prohibiciones de vender algún producto, el que sea, a otro país europeo. ¿Ya? ¿Capisci? Más claro que echarle el agua, ¿cierto? Entonces, dentro de la conquista de América, ¿qué significó? ¿Ya? Consolidación de nuevas rutas comerciales, ¿ya? Hacia América, sobre todo, como también la consolidación del mercantilismo, ¿ya? Este sistema económico de acuñación de metales preciosos. Los nuevos mercados que se van a entender como
los mercados de las colonias. Recuerden que en América habían distintos virreinatos, provincias, gobernaciones, por lo tanto cada una de ellas de manera autónoma comercializaba con España. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta también que es un comercio marcado por la extracción de materias primas. Cuando hablamos de materias primas estamos hablando de madera, oro, plata, agricultura, ganadería, etc. ¿Ya? Por otro lado, grandes riquezas por medio de la obtención de oro y plata de los indígenas locales. Acuérdense que en la clase pasada hablamos de cómo tanto Francisco Pizarro como Hernán Cortés se hicieron dueños de todas las riquezas que tenían los aztecas y los incas, que acuérdense que para los incas y los aztecas el oro no tenía ningún valor en sí, sino que era eran piezas decorativas, nada más. Y el efecto más importante es que España se convierte en una de las naciones más ricas del mundo. ¿Cuál es el punto? Que esto nunca lo supieron aprovechar porque hoy en día España es uno de los países más pobres de Europa. ¿Ya? Consecuencias sociales, lo que habíamos hablado. Ascenso de los capitanes de conquista, que van a adquirir títulos nobiliarios en América. Y cuando hablamos de títulos nobiliarios, estamos hablando que se van a volver nobles. Es decir, van a tener un peso social. Ya estamos hablando de que en América van a ser parte de la nobleza. Son nobles. En España no tienen el mismo valor, ¿ya? Por otro lado, la riqueza obtenidas por el trabajo de la tierra o por el oro o plata, ya, que encontraban por ahí. Las riquezas, cómo las obtenían? Existía el trabajo, que era la encomienda, ya, que era un grupo de indígenas dado al español para trabajar sus tierras, ya. Este era un trabajo esclavizante en el cual este grupo de indígenas debía obedecer al señor al encomendador, al encomendero, que era el español, y debían trabajar para él. Y a su vez, el encomendero debía darles ropa, comida, enseñarles la religión, leer y escribir, protección, etc. ¿Ya? Y otro punto donde también accedían a estos premios de riqueza eran las mercedes de tierras, que eran tierras que le otorgaban al español para hacer trabajar. Es decir, la corona española le decía a esta gente, a estos capitanes de conquista: mira, te ganaste este pedazo de tierra, a trabajarlo. Es tuyo, puedes explotarlo, puedes hacer lo que quieras. Entonces ahí generaba riquezas para él. Ticket. Ay, qué feo el ticket. Un ticket bonito, a ver. Ticket, ahí sí. ¿Ya? Entonces, estos van de la mano porque la merced de tierra era importante siempre y cuando el español tuviese indios indios a su servicio, ¿ya? Porque si le daban la merced de tierra y no tenía indios con los cuales debía trabajar la tierra, no le servía de nada. Pero por lo general iban de la mano. La encomienda también sumaba, o sea, te daban un puñado de indígenas a trabajar, pero a su vez también te daban esa tierra para que tú la pudieras explotar. Y dentro de las consecuencias que vamos a ver en la próxima clase, en cuanto a los indígenas, el descenso de la población por enfermedades, guerra, desgano vital y el trabajo forzado, que son las cosas que vimos anteriormente que tienen que ver con la encomienda. Los efectos o consecuencias culturales en Europa, el cambio de mentalidad del hombre europeo, ¿eh? Nueva imagen del mundo. ¿Por qué se amplía la nueva imagen del mundo? Porque a lo ya conocido, se le suma un nuevo un nuevo. ¡Oh! Me cuesta. A lo ya conocido se le suma un nuevo continente. ¿Ya? Esto a su vez trabajo perfeccionamiento en cuanto a los conocimientos científicos. Se comprueba que la Tierra es esférica y no plana. Y se pone fin a las supersticiones en la navegación, es decir, que ya no se cree que si usted va más allá del horizonte se va a caer a un barranco lleno de monstruos. Acuérdense que la gente creía que
estaba el mar y aquí estaba el barquito, ¿cierto? Oh, qué feo. Todo no. Aquí está el mar, aquí está el barquito, ¿cierto? Entonces ellos creían que más allá del horizonte había un precipicio donde el barco se caía y se lo comían los monstruos, ¿cierto? Y se lo comían los monstruos. Entonces eso se acaba. ¿Ya? Entonces esto viene a afianzar también las creencias de la época moderna en la cual el hombre y el uso de la razón y el método científico se van a imponer por sobre los pensamientos religiosos y las creencias y los mitos. Entonces como aquí se buscaba la verdad en el sentido de la experimentación, en de descubrir cosas nuevas mediante el método científico, todo esto va a cambiar. El descubrimiento de América va a ser posible de que los avances científicos aumenten y se puedan comprobar otras cosas nuevas, como por ejemplo que la Tierra era redonda y no plana. ¿Ya? Entonces, el fin de las supersticiones es la navegación. Y final, reflexión en la condición humana de los nativos americanos. Esto se va a dar de la mano de la condición de la condición humana de los indígenas. Será será un tema que la iglesia va a poner sobre la mesa y que a los españoles, sobre todo conquistadores, no les va a gustar porque comienzan a velar por sus derechos. De hecho aquí, ¿quiénes fueron importantes en esta época? Los jesuitas, ¿ya? La congregación jesuita. Ya, de hecho los jesuitas terminan siendo expulsados de América, ¿ya? Porque se preocupaban demasiado de los indígenas. Entonces esto les traía finalmente problemas económicos, porque si los indígenas tenían derechos laborales o derechos a la vida, derechos a lo que sea, esto sin duda alguna iba a hacer que no pudieran trabajar y explotar la tierra al ritmo que los españoles quisieran. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a trabajar menos, van a producir menos y por lo tanto van a obtener menos riqueza. Entonces, ante esa situación, ¿qué pasó? Los terminan expulsando. Eh, ¿Qué va a pasar también en América? Que lo vamos a ir viendo con mayor detalle. Bueno, el lenguaje, la imposición del lenguaje, de la religión, del comienzo de una sociedad mestiza también. Lo vamos a ver después. Y otro ejemplo importante van a ser las nuevas especies animales y vegetales. ¿Por qué? Porque los europeos trajeron consigo alimentos que eran desconocidos por los americanos, como la cebolla, el trigo, el azúcar, entre otros. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que de los cultivos americanos, que era la base de la alimentación indígena, los españoles van a conocer la papa, ¿ya? Distintos animales, ¿ya? Y todo eso también favoreció a la dieta de los españoles. Entonces, pregunta de cierre: ¿cómo evalúas tú las consecuencias de la conquista de América en Europa? ¿Son positivas o negativas? Sin duda alguna, yo por mi parte creo que son positivas, ya que trajo consigo la consolidación de una nueva mentalidad. ¿Pero por qué? Basada en el pensamiento racional, ¿ya? Se pone fin a los mitos de navegación, gran bonanza, gran periodo de riqueza, ¿ya? España se vuelve una potencia muy rica y se consolida el mercantilismo, como también el monopolio comercial, ¿ya? Además, también podemos decir que los conquistadores tuvieron los
lo que querían, que era fama e importancia social en América. ¿Ya? Entonces, esas son más o menos las consecuencias que vimos en la clase de hoy. Y también, antes de ir cerrando, está la actividad que les propongo aquí, es la actividad 100, página número 2 y 3. Y por favor, mándenlo a este mail, a ese mail, por favor. El otro que yo les di, ese, a ese no, a ese no, a ese no, a ese no, por favor, porque son como 500 mails los que tengo que abrir. Entonces a mí me sirve abrir ese, en el sexto de Filipenses. Ese es mi mail, ese lo manejo yo, ¿ya? Así que cuídense mucho. Nos estamos viendo para la próxima semana. Un abrazo grande. Que estén bien. ¿Qué le dijo un pingüino a otra pingüina? Te quiero como ningüina. Chao. Que estén bien. Para pa 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 pa.